¿Qué pasaría si la historia que siempre te contaron sobre Jesús estuviera incompleta? ¿Y si la figura más cercana a él, la mujer que presenció su muerte y proclamó su resurrección, hubiese sido borrada deliberadamente de la memoria sagrada? Imagínalo, una traición, no contra una mujer cualquiera, sino contra aquella que pudo haber cambiado para siempre la forma en que entendemos la fe. María Magdalena, el nombre que la Iglesia prefirió ensuciar antes que reconocer. Durante siglos fue reducida al estereotipo de la pecadora arrepentida, la prostituta perdonada por la gracia de Cristo. Pero, ¿y si esa imagen fue fabricada? ¿Y si detrás del mito hay un secreto tan incómodo que la institución religiosa necesitó sepultar su verdadero papel bajo capas de calumnias? Este video no es un sermón, es un descenso a la zona prohibida de la historia sagrada. Vamos a desenterrar textos ocultos, evangelios condenados como herejía y testimonios que nunca escuchaste en misa. Porque lo que descubrirás aquí no debería ser revelado, y sin embargo ha sobrevivido como un eco que no puede ser silenciado. Entonces dime, ¿quién traicionó realmente a María Magdalena? ¿Y por qué su voz fue borrada de la historia del cristianismo? La historia oficial del cristianismo siempre se nos ha contado como una línea recta. Jesús predicó, reunió discípulos, murió en la cruz, resucitó y fundó con Pedro y los apóstoles la iglesia que conocemos hoy. Esa es la narrativa repetida en cada catecismo, en cada misa, en cada representación popular, pero la verdad es mucho más fragmentada, caótica y peligrosa. Los primeros siglos del cristianismo no fueron tiempos de unidad y claridad, sino de disputas feroces, de comunidades rivales, de textos que se contradecían entre sí. Lo que hoy llamamos ortodoxia fue apenas una de las tantas voces que competían por imponerse, y no siempre la más numerosa, pero sí la que supo manipular mejor el poder. En medio de ese mosaico de creencias, María Magdalena aparece como una figura clave. Sin embargo, a pesar de su protagonismo, el relato oficial le niega toda autoridad. Ella vio, pero no enseñó. Ella lloró, pero no guió. ¿De verdad alguien tan cercano a Jesús podía limitarse a ser una espectadora? Aquí entra en juego la otra parte de la historia, los textos apócrifos, los evangelios prohibidos, esos documentos que la Iglesia declaró heréticos y condenó al fuego, pero que sobrevivieron escondidos en cuevas y monasterios durante siglos. Entre ellos, uno de los más incómodos, el Evangelio de María Magdalena. Descubierto en el siglo XIX en fragmentos de papiro, este texto ofrece una versión muy distinta del papel de María. No es la pecadora arrepentida, sino la discípula más sabia, la confidente de Jesús, aquella a quien él habría transmitido enseñanzas secretas que ni siquiera Pedro comprendió. El Evangelio relata una escena reveladora. Después de la muerte de Cristo, los discípulos quedan desorientados y con miedo. Es entonces cuando María toma la palabra y los anima, compartiendo visiones y palabras del Maestro. Pedro, enfurecido, la acusa de inventar, de ser indigna de recibir revelaciones. Pero Leví, otro discípulo, interviene. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese enfrentamiento no es un detalle anecdótico, es el eco de un conflicto real en los primeros siglos, donde comunidades lideradas por mujeres o que reconocían su autoridad espiritual chocaban con la emergente jerarquía masculina. Y no fue solo el Evangelio de María. En los textos gnósticos hallados en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, aparece una y otra vez la figura de la sabiduría femenina. En el Evangelio de Felipe se dice que la compañera del Salvador es María Magdalena y que él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba en la boca. Los discípulos se molestan, preguntan por qué ella recibe un trato especial. El texto sugiere que había un vínculo profundo, posiblemente espiritual, posiblemente más íntimo de lo que la Iglesia jamás admitiría. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué estas narraciones fueron silenciadas? La respuesta está en la construcción del poder eclesiástico.
Durante los siglos II y III, el cristianismo estaba lejos de ser la religión dominante. Eran comunidades pequeñas, a menudo perseguidas, que necesitaban organizarse para sobrevivir. En ese proceso, las figuras femeninas comenzaron a ser vistas como un peligro para la consolidación de una jerarquía clara y controlada por hombres. Si María Magdalena era reconocida como apóstol, si sus enseñanzas se consideraban auténticas, entonces la Iglesia debería haber admitido un modelo radicalmente distinto de liderazgo espiritual, uno donde la voz de una mujer podía guiar a toda la comunidad. La solución fue simple y brutal: borrar. Los evangelios gnósticos fueron condenados en concilios y perseguidos hasta casi desaparecer. Los sermones de obispos y papas comenzaron a reinterpretar su figura, hasta que en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno dio el golpe definitivo. En un sermón célebre, unió tres mujeres distintas de los evangelios: María de Betania, la mujer anónima que unge los pies de Jesús, y María Magdalena, en una sola identidad, la de la prostituta arrepentida. A partir de ahí, la tradición popular no recordaría a la discípula, sino a la pecadora redimida. Una operación maestra de propaganda religiosa. Piénsalo. ¿Qué es más útil para una institución patriarcal? ¿Una mujer que predica, guía y recibe revelaciones divinas? ¿O una pecadora que se arrepiente y se arrodilla? La segunda, por supuesto. Así, la figura de María fue convertida en un ejemplo moral de humildad y sometimiento, cuando en realidad su recuerdo transmitía fuerza, sabiduría y autoridad. No olvidemos el contexto. En esos mismos siglos, la Iglesia luchaba contra corrientes heréticas como el marcionismo, que cuestionaba la validez del Antiguo Testamento, o el gnosticismo, que veía al mundo material como prisión creada por un falso Dios. Frente a tantas divisiones, necesitaban unificar el mensaje, y eso implicaba descartar todo lo que no encajara. María Magdalena era demasiado peligrosa para sobrevivir intacta. Los evangelios gnósticos no solo hablaban de ella, también contenían visiones completamente distintas del cristianismo. El Evangelio de Judas, por ejemplo, describe al traidor no como enemigo, sino como colaborador necesario en el plan divino. Estas versiones cuestionaban los cimientos mismos de la fe oficial. Si Judas podía ser héroe, si María podía ser maestra, ¿qué quedaba del relato tradicional? Era inaceptable. El silencio impuesto duró más de 1000 años. Solo en tiempos recientes, con los hallazgos arqueológicos y los estudios históricos, la voz de María ha comenzado a resurgir. Y cada vez que su historia sale a la luz, vuelve la incomodidad. ¿Qué significa para el cristianismo que la primera testigo de la resurrección fuera también la primera en ser traicionada por la propia Iglesia? No se trata de un error, sino de una estrategia. El cristianismo oficial nació no solo de la fe, sino de la política, de la necesidad de consolidar poder. Y en ese tablero, María Magdalena fue sacrificada. Una mujer borrada, transformada en símbolo de pecado, cuando en realidad pudo haber sido la heredera más cercana al mensaje original de Jesús. Y entonces surge la pregunta: ¿qué más fue enterrado junto a ella? ¿Qué verdades incómodas se escondieron en esos textos prohibidos? ¿Qué secretos nos revelarían sobre el Dios que adoramos, sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre lo que realmente ocurrió en los primeros días de la fe? Lo que está en juego no es solo la memoria de una mujer, sino el derecho a cuestionar la versión oficial de la historia sagrada. Si el bloque anterior reveló la traición histórica contra María Magdalena, ahora toca mirar lo que esa traición significa en un nivel más profundo. Porque detrás del borrado de una mujer no solo hay manipulación política, hay un mensaje simbólico: borrar lo femenino, ocultar la sabiduría, invertir los valores espirituales. Y esa es la clave que conecta el destino de María con los secretos más oscuros del cristianismo. En los textos gnósticos, el nombre que aparece una y otra vez es Sofía, la encarnación de la sabiduría divina. No es un personaje anecdótico, sino un arquetipo central. Sofía desciende al mundo material,
se equivoca, cae en la materia y su error da origen a la creación. Y aquí surge el escándalo. Algunos gnósticos afirmaban que el Dios creador del Antiguo Testamento, el mismo que se presenta como todopoderoso y celoso, no era el Dios supremo, sino el resultado de esa caída. Un demiurgo imperfecto, arrogante, que se hacía pasar por el único Dios. Piénsalo un momento. El Dios que ordena guerras, que exige sacrificios, que dicta leyes implacables. ¿Y si en realidad no era el Dios verdadero? ¿Y si era apenas una sombra, un impostor cósmico? Esa era la herejía que los gnósticos susurraban en secreto, y en ese escenario María Magdalena aparecía como la portadora de la gnosis, del conocimiento que podía liberar al ser humano de la ilusión del mundo creado. ¿Lo ves? María no era simplemente una discípula cercana, era un símbolo viviente de Sofía, la sabiduría femenina traicionada y ocultada. Su figura fue atacada porque representaba lo que más miedo daba a una religión en construcción: que la autoridad espiritual no dependiera de jerarquías, ni de templos, ni de leyes, sino de la conexión directa con lo divino. En el Evangelio de María, cuando Pedro la ataca y niega su autoridad, está ocurriendo algo más que un conflicto de egos. Es la representación del choque entre dos modelos de espiritualidad, uno basado en la gnosis interior, la revelación íntima, y otro basado en la autoridad institucional, en la obediencia a líderes hombres. La victoria de Pedro no fue solo política, fue el triunfo de un sistema religioso que necesitaba controlar el acceso a Dios. Y aquí surge la revelación más inquietante. Si el demiurgo era el falso Dios creador, entonces la misión de Cristo no fue confirmar la ley del Antiguo Testamento, sino romperla, liberar a los hombres de esa prisión material. Y si María fue quien entendió esto de manera más profunda, ¿no fue precisamente por eso que fue silenciada? Imagina la escena. Un Jesús que confía a María palabras secretas, advertencias sobre el engaño del mundo material, visiones de un Dios más allá del Dios. Y luego, tras su muerte, discípulos que no soportan esa verdad, que prefieren construir una fe más dócil, más aceptable para un imperio romano hambriento de orden. ¿Qué era más fácil de predicar? ¿Un mensaje de liberación espiritual que cuestionaba al mismo Creador, o una religión institucionalizada que se apoyaba en la autoridad y la obediencia? Aquí está el clímax, el Dios que millones adoran como Creador. Para algunos de los primeros cristianos no era el Dios verdadero, sino el carcelero. El auténtico Dios, el que Jesús revelaba, no era el del templo ni el de la ley, sino el Dios oculto, invisible, imposible de domesticar. ¿Y qué papel tenía María Magdalena en todo esto? Ser la transmisora de ese conocimiento prohibido. Por eso la traición contra ella no fue un accidente, sino una necesidad. No podían permitir que sobreviviera la idea de que una mujer, y no Pedro, y no Pablo, y no los obispos romanos, fuera la guardiana del secreto más explosivo de todos, que el mundo mismo es una ilusión creada por un falso Dios, y que el camino de retorno pasa por la gnosis, no por la obediencia ciega. Ahora piensa en tu propia experiencia. ¿Nunca has sentido que el Dios que te enseñaron parece mudo, distante, hasta cruel? ¿Nunca te preguntaste por qué tantos rezos parecen perderse en el vacío? ¿Y si ese silencio no fuera ausencia, sino rechazo? ¿Y si la voz que no responde no es la del Dios verdadero, sino la de un impostor que nunca estuvo de tu lado? El mensaje gnóstico resuena con fuerza hoy. El mundo es una prisión. El sistema está diseñado para mantenernos dormidos, obedientes, sumisos. Y la traición a María Magdalena simboliza el borrado de cualquier voz que pueda recordarnos que la verdad está dentro, no fuera. La historia oficial convirtió a Judas en traidor y a María en prostituta. Pero en los textos prohibidos, Judas es colaborador y María es maestra. Todo está invertido. Lo que nos enseñaron como malo era, en algunos círculos, lo más cercano a la verdad. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Llegamos al corazón del clímax. Si María Magdalena hubiese sido reconocida, si su evangelio hubiera sobrevivido, tal vez el cristianismo no sería una religión de templos,
sacerdotes y obediencia, sino un camino interior de conocimiento y libertad. Una fe donde la figura femenina tendría un lugar central, donde Dios no sería un tirano, sino una fuente infinita de luz más allá de este mundo. Y eso, para quienes construyeron la iglesia, era intolerable. Mejor una prostituta arrepentida que una apóstol iluminada. Mejor un relato de culpa y sumisión que uno de sabiduría y revelación. Así se selló la traición simbólica. Borrar a María fue borrar a Sofía, enterrar la sabiduría femenina, negar que el ser humano puede tener acceso directo a lo divino. La herejía no era solo una doctrina, era un espejo incómodo. Mostraba que todo podía estar al revés. Hasta ahora hemos hablado de historia, de evangelios prohibidos, de símbolos enterrados, pero la pregunta más incómoda no es solo qué pasó hace 2000 años, sino qué significa para ti, aquí y ahora. Porque si la traición contra María Magdalena fue también un borrado de lo femenino, de la sabiduría interior, entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo vives tú en un mundo que sigue repitiendo esa traición cada día? Míralo de cerca. Desde pequeños nos enseñan a obedecer, no a cuestionar. Nos dicen que la verdad está allá afuera, en instituciones, en autoridades, en libros sagrados que no puedes discutir. Nos entrenan para confiar más en lo que dicta un sistema que en lo que susurra tu propia conciencia. Y ese es el eco más vivo del crimen contra María Magdalena. Nos arrebataron la confianza en nuestra voz interior. Nos convencieron de que la revelación solo pertenece a unos pocos y nunca a ti. El gnosticismo, esas corrientes olvidadas, hablaban de algo radicalmente distinto. La gnosis, el conocimiento interior, el despertar que no depende de templos ni sacerdotes. ¿Qué pasaría si entendieras que el acceso a lo divino está dentro de ti y no fuera? ¿Qué pasaría si descubrieras que la sabiduría que te prohíben escuchar es precisamente la que puede liberarte? Aquí entra el contraste más brutal. La mayoría vive dormida, aceptando el mundo como prisión, aceptando reglas como verdades absolutas, trabajando, consumiendo, rezando sin respuestas, siguiendo mandatos que no comprenden, y unos pocos, los que se atreven a mirar más allá, descubren que lo que llamamos Dios puede no ser el verdadero, que el bien y el mal no son categorías tan claras, que lo que te enseñaron como luz puede ser sombra, y lo que te dijeron que era sombra puede contener la verdadera luz. ¿Lo notas? No estamos hablando solo de religión antigua, estamos hablando de cómo se fabrica la obediencia hoy. Mira alrededor. Gobiernos, corporaciones, dogmas culturales. Todos necesitan que creas sin cuestionar. Todos necesitan que ignores la voz que te dice, algo no encaja. Y cada vez que ignoras esa voz, repites la traición a María Magdalena, la traición a Sofía, la traición a ti mismo. El borrado de lo femenino no fue solo contra una mujer, sino contra una parte de tu propia alma, porque lo femenino aquí no es solo cuestión de género, sino el símbolo del sentir, de la intuición, de la capacidad de recibir y revelar. Al ridiculizarlo, al reducirlo, el sistema nos condenó a vivir en un mundo de exceso de razón, de jerarquías, de mandatos, pero sin conexión real con el misterio. Y por eso estamos vacíos. Por eso millones rezan sin escuchar nada de vuelta. Por eso seguimos buscando sentido en un laberinto de dogmas que nunca responden. Déjame preguntarte, ¿nunca sentiste que estabas adorando a un Dios que no te escucha? ¿Nunca sospechaste que tus plegarias se pierden en un muro de silencio? Quizás ese silencio es la pista. Quizás el verdadero Dios no está en esas paredes ni en esos discursos. Quizás el verdadero Dios se revela solo a quienes se atreven a mirar hacia adentro, a escuchar la voz que todos los poderes del mundo intentan callar. En este punto, el video deja de ser una historia ajena y se convierte en un espejo. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo parte de la masa que vive bajo el relato oficial o quieres entrar en la minoría que se atreve a escuchar lo prohibido? Porque cada elección diaria te pone en un lado u otro, obedecer o despertar. Y esa es la aplicación existencial de la traición a María.
No es solo un dato histórico, es el patrón que se repite en cada época. En cada generación hay voces incómodas que son ridiculizadas, silenciadas, convertidas en caricaturas para que nadie las tome en serio. La historia sagrada nos dio el ejemplo perfecto. La discípula más cercana fue convertida en prostituta. Y hoy, ¿a quién están convirtiendo en prostituta para que no escuches lo que tiene que decir? ¿A qué figuras incómodas ridiculizan los medios, las instituciones, los dogmas? ¿Qué verdades te están robando justo ahora? El camino gnóstico no era cómodo, no prometía salvación automática, prometía responsabilidad. La verdad está dentro, pero tienes que despertarla tú. Nadie lo hará por ti. Ni Pedro, ni Pablo, ni la iglesia, ni el Papa, ni el pastor, ni siquiera este video, solo tú. Y esa es la idea que más aterra a quienes quieren controlar masas, un pueblo que no necesita mediadores. Imagina lo que pasaría si cada persona confiara en su sabiduría interior, si cada uno cuestionara al Dios que le enseñaron y buscara al Dios verdadero dentro de sí, si dejáramos de creer ciegamente en las estructuras y nos atreviéramos a escuchar lo que siempre fue tachado de herejía. Ese mundo sería ingobernable, y por eso, desde hace 2000 años, la voz de María Magdalena sigue siendo censurada. Pero aquí estás tú, escuchando esto, y eso ya es peligroso. Significa que no estás del todo dormido. Significa que la grieta ya se abrió. Significa que formas parte de esa minoría que se atreve a mirar más allá del relato oficial. No tienes todas las respuestas, pero ya no puedes volver atrás. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento prohibido? ¿Vas a enterrarlo para seguir cómodo? ¿O vas a dejar que te queme, que te transforme, que te saque del rebaño? Porque el destino de María Magdalena no fue solo su traición, sino también su legado. Recordarnos que hay verdades que sobreviven aunque las intenten borrar, y ese legado ahora está en tus manos. Lo que has escuchado no es un cuento piadoso ni una fábula para niños. Es la herida abierta de una historia escrita con silencios y manipulaciones. María Magdalena fue borrada porque representaba algo que el poder no podía tolerar. La voz femenina que enseña, la discípula que entiende, la mensajera que no necesita mediadores. Su traición no fue solo personal, fue universal. La traición a la sabiduría interior, al misterio, a la posibilidad de un Dios más allá del Dios oficial. Pero ahora la pregunta es tuya. ¿Qué harás con esta revelación? ¿La dejarás guardada como una curiosidad histórica? ¿O te atreverás a dejar que resuene dentro de ti? Porque si llegaste hasta aquí, ya formas parte de un grupo que sabe más de lo que debería. Ya cruzaste el umbral del relato oficial, y no hay marcha atrás. Quizás la verdad nunca sea revelada por completo. Quizás siga oculta en manuscritos enterrados, en símbolos olvidados, en ecos que apenas sobrevivieron, pero lo importante es que sigues buscando, y esa búsqueda ya te separa de la masa dormida. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque lo que has escuchado es apenas el inicio. Lo peor, lo más prohibido, aún está por ser revelado.